Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un extensivo saludo, dándoles la bienvenida a este escenario donde vamos a seguir construyendo más conocimiento sobre la historia política de Colombia, basado en este proyecto llamado Creando nuestro perfil de presidente para Colombia 2022-2026. Obviamente es importante, relevante, traer a este diseño, a este formato, toda la información posible para que usted se enriquezca, para que usted también igualmente se entere, porque muchas veces esta información no la suministran como debiera ser en los colegios, en la cátedra de historia, en especial la historia de Colombia. Entonces, la idea y propósito con el objetivo general es infundir y difundir el concepto sobre esta historia, y para eso vamos hoy a tomar el tema en en esta edición, desarrollo, conducción, locución, investigación a través de Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, en este año 2020. Bien, entonces el tema central de nuestro video hoy es hablar sobre la historia de la política de Colombia en lo que respecta a la Constitución 1821. Ya hablaremos de sus respectivas características. Como se puede apreciar en el mapa, estamos hablando de una unión de tres países que son Quito, bueno, en ese entonces se llamaba Cundinamarca, no era Colombia, sino Cundinamarca, y Venezuela. Esa era la nación. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de eso. Primero, la Constitución 1821 se proclama el 30 de agosto de 1821 en el nombre de la Constitución de Cúcuta y se expide el 12 de julio. Esta estuvo vigente durante la Gran Colombia hasta su disolución en 1830. Es decir, en 1830 sucede otra constitución y por ende también queda disuelta esa unión. Su composición. La Constitución de Cúcuta está compuesta por 10 capítulos y 191 artículos. Es decir, esta Constitución está compuesta por esos 10 capítulos y por 191 artículos, que vale la pena que se lance alguna persona a contarnos en más detalle todo lo que pasó con esta Constitución del año 1821. Entre sus aspectos fundamentales, los más relevantes se pueden contar. Se promulgó la liberación progresiva de la esclavitud. Tal vez allí también está presente que aunque la historia no lo promueva, que aunque la historia lo haya ocultado, existió un colombiano que llegó a ser en una corta etapa presidente en Colombia y quien se encargó de promover la terminación de la esclavitud. Entonces ya sabemos que esto sucedió dentro de este tiempo histórico. Se promovió la plena libertad de expresión. ¿Esto qué significa? Que antes de este tiempo era un delito tener esa libertad de expresión que hoy por hoy nuestro Estado Social de Derecho en Colombia nos la da, nos protege, pero también está en peligro por las situaciones que acaecen en estos días con las situaciones del ministro de Defensa. Entonces, vamos empezando por conocer que en esta Constitución de 1821 se promulgó la libertad de expresión y que desde ese punto para acá tenemos eso.
pero que igual si no la cuidamos está en completo riesgo, como lo está el Estado de Derecho Social en Colombia, que está en alto riesgo su democracia, que si no la cuidamos, que si no la amparamos, que si no la protegemos, que si no la luchamos, pues vamos a terminar perdiendo todas estas libertades. Bueno, otro punto importante es que permitió el alcance de nuevas reformas de contrato para la libertad social, económica y política de los territorios. Bien, entonces seguimos. Entonces, hay nuevas cosas que la Constitución de 1821 trabaja. Entonces está entre ellas su libertad social, la económica y la política de los territorios, que es la que, bueno, todos debemos de trabajar. Hoy en día, estas políticas de los territorios, la mayoría de ellas están en estados centralistas, o sea, están centradas en un punto específico, pero también hay políticos que están buscando la manera de convertirla otra vez en un estado federal. Es decir, cada territorio tendrá su propia, ¿cómo se puede decir? Su propio gobierno, digámoslo así. Bueno, tenemos lo siguiente, acabó con la Inquisición, que eso era atroz, la Inquisición impuesta por la Iglesia Católica, e hizo reformas relativas a los obispos, arzobispos y algunos bienes de la Iglesia. ¿Bien? ¿Por qué acabó con eso? Pues porque lamentablemente la Inquisición fue un estadio en la vida bastante dramático, horroroso, por decirlo así, donde la persona que pensaba diferente, que en este caso era el hereje, pues era torturado de una manera terrible, con harta sevicia, digámoslo así. Y por esa razón se acabó la Inquisición. El gobierno de Colombia se declaró popular y representativo. Ratificó estar conformada por 3 grandes departamentos. Ahí los tenemos: Cundinamarca, toda esta parte, Venezuela y Quito. Entonces, en este momento, estos 3 elementos eran departamentos. Óigalo bien, eran departamentos. El departamento de Venezuela, el departamento de Cundinamarca y el departamento de Quito. Bueno, cada parroquia tendría una asamblea que se reuniría cada 4 años. Ese es otro punto. Podría votar los mayores de 21 años y o que sean casados, ahí seguía todavía jugando la situación de 1811, que sepan leer y escribir y posean 100 piastras. Bueno, el Congreso estaría formado por 2 cámaras, la del Senado y la de los representantes, ¿no? Pero recuerden que nuestro Senado está compuesto por 2 cámaras, ¿no? La del Senado y la de los representantes a la Cámara, ¿sí? Y todos ellos son parte del Congreso. Bueno, para ser senador se exigió tener 30 años, ser blanco criollo por nacimiento, poseer propiedades inmuebles. No aceptaban aquí los pobres, ni tampoco mestizos, ni tampoco indígenas, nada de eso. Mire cómo en el pasar del tiempo han habido cosas que han ido evolucionando, ¿sí? La evolución se muestra muy evidentemente. Entonces, aquí, en ese entonces, las personas que querían ser parte del Senado tenían que declarar que tenían propiedades grandes, ¿no es cierto? En ese entonces tal vez podríamos pensar nosotros, ¿seguiría jugando la corrupción o no? No lo sabemos, ¿no es cierto? Vamos a conocerlo a través de la historia en lo que vayamos aquí en este material conociendo. Bueno, punto siguiente. Se elegirían 4 senadores por departamento, así que si teníamos 3 departamentos eran exactamente 12 senadores. Claro está que hoy en día la cosa aumentó circunstancialmente. Vamos a preguntarnos por qué eso incrementó circunstancialmente, ¿no?
Pero hasta aquí habían 3 departamentos y habían 4 senadores por departamento, un total de 12 senadores por toda esta república. La Cámara de Representantes se compondría de los diputados. Para ser diputado se necesitaba tener 25 años. Entonces, tenemos dos cosas. Para ser senador, 30 años. Y para ser diputado, 25 años. La Cámara de Representantes tendría la facultad exclusiva de acusar ante el Senado al presidente, al vicepresidente de la República y a los ministros de Alta Corte de Justicia. Entonces, vayan observando ustedes detenidamente cuando aquí en el escenario a veces un ministro como el de Defensa incurre en situaciones muy extremadamente visibles ante la opinión pública. ¿Quiénes son los únicos que lo pueden callar? ¿Quiénes son los únicos que lo pueden acusar? El Congreso, pero en especial los representantes a la Cámara. Por eso, el día 13 de octubre se ha citado una moción de censura para el ministro de Defensa, donde se decidirán las cosas. Se le ha constantemente dicho al ministro de Defensa que tiene que renunciar, porque han sucedido muchas masacres en Colombia, cerca de 65 masacres. Bueno, pero lo interesante y lo rico de la historia en Colombia es poder encontrar el hecho exacto, el del por qué las cosas, ¿sí? Y entonces vamos examinando que en esta Constitución de 1821, el presidente, el vicepresidente y los ministros iban a ser acusados por los representantes a la Cámara, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa parte. Bueno, para ambas cámaras dispone la Constitución que las sesiones sean públicas. Lamentablemente hoy con la situación de la pandemia, pues las sesiones son virtuales, pero igualmente es de necesidad que las sesiones, por lo general, circunstancias que pasen y todo eso, siempre deben ser públicas. Por eso lo defendían terriblemente los congresistas Cintia Asprilla, David Racero, Catherine Miranda, ¿quiénes más? Talero, Barreras, Sanguino, Ángela María Robledo, Gustavo Bolívar, Gustavo Petro, Fabián Díaz, Wilson Arias, y bueno, y ahí hay para atrás un resto de gente. Pero hay personas que también se amañan mucho en la situación de la virtualidad porque obviamente saben que pueden hacer como más cosas torcidas, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la cuestión. Por eso es tan importante este hecho, en este video conocer que esas sesiones, mire desde donde vienen, que deben ser públicas. Es decir, eso no es de ahora, eso es de mucho más atrás. Entonces, por la misma razón, el ciudadano de a pie de Ruana, ese honorable, ese honesto, ese trabajador que todo el tiempo está en esa función, tiene por obligación que tener conocimiento de todos estos hechos que suceden en Colombia y que en su historia, en el tiempo, han sucedido. Entonces es importante que nunca nos pasen por la brocha las cosas, porque por esas razones que nos pasan hoy las situaciones, porque la gente que está en la política, tristemente, para nosotros los colombianos, vemos que son muchísimas las personas que están en un alto grado de ignorancia, y por ese grado de ignorancia, lastimosamente, es que nos meten el yugo. Por ese motivo es que nos retiran las libertades. Por ese motivo es que los políticos que son torcidos, lastimosamente, hacen daño a la gente, hacen daño a una nación. Y eso es lo que nos debe a nosotros impulsar a promover ese amplio conocimiento para que la gente lo tenga presente y lo sepa. Porque de no ser así, siéntense a tomarse un cafecito largo rato y vean cómo delante de sus ojos su país se vuelve trizas. Bien, seguimos.
El Poder Ejecutivo, ustedes ya lo saben, el Poder Ejecutivo es el presidente de la República. Está constituido por un presidente y un vicepresidente elegidos por 4 años. Bueno, entonces aquí el presidente y el vicepresidente son el Estado Ejecutivo, son el Poder Ejecutivo. Cada departamento estaba administrado, o sea, como eran 3, entonces estaba administrado por un intendente, nombrado por el presidente y un gobernador. Entonces, recuerden esto, en esos 3 departamentos que eran Venezuela, Cundinamarca, Quito, habían 3 intendentes, es decir, en cada departamento un intendente y un gobernador que estaba bajo las órdenes del intendente. O sea, en este momento jerárquicamente quien tenía mayor poder para tomar decisiones era el intendente y debajo del intendente el gobernador, ¿correcto? El gobernador. Bueno, o sea que el gobernador tenía menos jerarquía que los otros. Establece los cargos de ministros, Consejo, Tribunal Supremo y reglamenta cada uno de los cargos. ¿Sí? Entonces, en esta república hay ministros, hay consejo y hay un tribunal superior. Entonces, recordemos que el consejo, uno, y el Tribunal Supremo, donde están ejerciendo el poder judicial, en este caso los jueces, en este caso quienes van a hacer la justicia, digámoslo así. Entonces, esto es reglamentado cada uno respectivamente en estos cargos. Bueno, seguimos entonces. Dicta en su artículo 128 facultades extraordinarias que interrumpían la aplicación estricta de la Carta Fundamental, conmoción interior. Entonces, hay una cosa muy importante que todo ciudadano, pienso yo que es tan importante que todo ciudadano debe conocer, qué es la conmoción interior en un país y las razones terribles que pueden tener el decretar una conmoción interior en el país, porque es que lastimosamente en lo que yo tengo en mi conocimiento, la conmoción interior tiene que ver con la justicia. Es como si dijéramos, separa todo lo que es el ejercicio de los jueces, todo esto queda quieto, pero esto es peligrosísimo. Una conmoción interior en un país es peligroso. Está muy, pero muy cercana a que a través de ella se establezca un golpe de Estado. Por eso es tan importante, yo no sé, pero yo pienso que los colombianos dirán, Sandra Liliana Yaya Wilches habla mucha paja, habla mucha vaina, mucha cosa, ¿sí? Pero es que aquí lo que yo les quiero a ustedes hoy expresar como un acto de preocupación es que la gente, los adultos medio, los adultos de la tercera edad, o sea, adultos mayores, y los jóvenes, incluyendo también los niños, porque también los niños deben de saberlo. Yo aprecio mucho a un niño llamado Francisco, que ni siquiera alcanza a llegar a sus 11 años y tiene un conocimiento impresionante en cuestiones de la política de Colombia. Pero imaginemos que si todos los colombianos supiéramos esta clase de tema, ¿ustedes creen que si los colombianos, todos los colombianos supieran esto, estaría Colombia como está hoy? Es una pregunta, ¿estaría Colombia como está hoy? Llena de corrupción, siendo dominada por paramilitarismo, siendo gobernada por personajes en el Estado que solamente están hechos para robar. Y lastimosamente, entre todo ese gremio, son poquitos, pero muy poquitos los que están para defender el pueblo, que están para defender esta patria. Entonces, la razón es que la gente tiene que saber esto. No es obviarlo, es tomarlo como parte de su vida, como un hábito de su vida. Encontrar la verdad, conocer la historia de nuestro país, para así mismo evitar que todas estas cosas nos pasen, porque todo esto que nos pasa lo único que hace es conseguir que nuestro país no vaya en avance, sino en retroceso. Históricamente va en retroceso.
¿Ve? Entonces, ¿cuándo vamos nosotros a desarrollar? ¿Cuándo vamos nosotros a crecer si estamos así? Bien, entonces otro punto. El Congreso eligió por votación como presidente de la República a Simón Bolívar y vicepresidente a Francisco de Paula Santander. Pero como Bolívar estaba ausente, Santander toma la presidencia y Antonio Nariño la vicepresidencia. No obstante el espíritu centralista de esta constitución y a pesar de sus ideas federalistas, libre autodeterminación de las regiones, Santander, llamado el organizador de la victoria, antepuso el ejercicio de esta carta a sus propias convicciones, en una demostración clara de que nadie debía estar por encima de la Constitución. Que nadie debía estar por encima de la Constitución y las leyes. Eso está más claro, ¿no? La misma historia lo dice. Por eso la gente siempre lo promueve. Es que un ministro de defensa como el mismo presidente no pueden estar por encima de la Constitución ni pueden estar por encima de las leyes. Pero realmente a quien más se le aplica la situación es al ministro. A los ministros. ¿Sí? Entonces, poco a poco, en lo que vamos conociendo, vamos rápidamente entendiendo todas las cosas. Sigo leyendo. Aún así, pensaba diferente o si llevaba por título libertador. De hecho, la historia registra una anécdota en la que compañeros de Santander en las campañas emancipadoras entran a su despacho y le hallan en una mesa abierta la Constitución sobre un sable desnudo. A la pregunta, ¿qué significa el hombre de las leyes? El hombre de las leyes contestó, significa que la espada de los libertadores tiene que estar de ahora en adelante sometida a las leyes de la República. ¿Esto en qué traduce? Este pequeño fragmento en qué traduce. La fuerza pública debe estar sometida a las leyes de la República, no es lo contrario, como a veces lo tratan de afirmar. Un personaje como el general mayor Hoover Penilla dice, no, es que nosotros podemos salir y usar nuestro armamento sin pedirle a nadie permiso ni nada de eso. Falso. No puede estar por encima de las leyes. Aquí ustedes tienen que aprender a entender algo muy importante. Las fuerzas militares se construyeron para proteger al pueblo, ¿sí? Para proteger las fronteras de nuestro país. Pero no se hicieron para estar atacando al pueblo, ni para mirar al pueblo como el enemigo. Por esa razón es tan importante que estas fuerzas armadas de Colombia deben estar bajo el sometimiento de las leyes de la República. Bueno, con eso les digo todo. No lo digo yo, lo dice la historia. Bueno, terminamos aquí diciendo así, a pesar de las dificultades que le otorgaba el mencionado artículo 128, Santander no hizo uso o fue moderado en dicho uso, ya que era adversario por principio de las facultades extraordinarias y era de la opinión de que los poderes del Ejecutivo no debían desbordarse, ya que ello lesionaba el espíritu de libertad y orden que la República propugnaba para sus ciudadanos. Eso es lo mismo que le andan diciendo cada rato al presidente Iván Duque, que no se desborde en sus poderes como ejecutivo, porque lesiona el espíritu de libertad y el orden que la República propugna para sus ciudadanos. Bueno, amigo, amiga, eso ha sido todo en el día de hoy. Espero que pues con toda esta partecita hayan aprendido algo y nos estaremos viendo pronto en otro próximo video donde estaremos hablando de la otra constitución que le sigue, que es la de 1830. Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Hasta pronto.